Hola, soy José Ignacio de la Vega Mandala. Este es un trabajo para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para la carrera de Ingeniería Industrial y la materia de Mecánica de Fluidos y Termodinámica. En este tema se va a hablar acerca de la termodinámica y comenzaré con la definición. La palabra termodinámica deriva del griego thermos, que significa calor, y dynamis, que significa capacidad, fuerza y potencia. La termodinámica se define básicamente como una ciencia que se encarga del estudio de las leyes que gobiernan la transformación de energía, la dirección en la cual el calor fluye y la disponibilidad de la energía para hacer el trabajo. También se permite el análisis de procesos naturales y artificiales. Por ejemplo, todo organismo vivo requiere de un suministro continuo de energía para mantenerse vivo. Continuamos con el marco físico de referencia, el cual nos dice que un sistema termodinámico es una cantidad fija de materia que se escoge para estudio. Puede ser clasificado generalmente como cerrado o abierto, y el abierto se conoce también como volumen de control. El límite que separa el sistema de los alrededores se conoce como frontera en un sistema cerrado y como superficie de control en un sistema abierto o volumen de control. Bueno, continuamos con el sistema de unidades. Existen dos tipos de magnitudes, las primarias y las secundarias. Para cada una de las unidades primarias se utilizan las unidades base, mientras que las secundarias derivan a partir de las primarias. Para designar las unidades contamos con el Sistema Internacional de Unidades, que se denota con las siglas SI, y el sistema inglés. Bueno, teniendo en cuenta que las unidades primarias se denominan con las unidades base y las secundarias dependen de las primarias o se derivan de las primarias, podemos decir que las primarias son la longitud, por ejemplo, el tiempo y, bueno, podemos decir ya con esto que la velocidad, al ser secundaria, se deriva de la primaria, que es longitud y tiempo. Y bueno, después de conocer también las unidades primarias, debemos conocer las bases. En el sistema internacional se considera como magnitud primaria algunas como la masa, longitud y el tiempo. Podemos decir que la unidad base de la longitud es el metro, la del tiempo el segundo, la de la masa el kilogramo y la de la fuerza el newton. Pero el newton no es primaria, es secundaria, porque se define a partir de la masa, la longitud y el tiempo, y se define de manera tal que la constante de proporcionalidad de la expresión es F es igual a masa por aceleración. También contamos con el sistema inglés, el cual es usado mayormente en Estados Unidos y algunos otros países, pero aquí en México no se utiliza mucho. En el sistema inglés nos dice que la unidad de longitud es el pie, el cual se denota con la letra FT, y esto equivale a 0.3048 metros. Para la longitud también existe la pulgada, la cual se denota como inch en inglés. Y bueno, 12 pulgadas es igual a un pie, o al revés, un pie es igual a 12 pulgadas. Y para el tiempo se sigue usando el segundo, pero para la masa se utilizan las libras, la cual una libra equivale a 0.45359 kilogramos. Y la libra fuerza equivale a una libra fuerza es igual a 32.174 libra masa por pie sobre segundo cuadrado. Bueno, terminado este apartado, podemos continuar a las propiedades termodinámicas. Y bueno, existen dos tipos de propiedades, las extensivas y las intensivas. Las intensivas son aquellas que son independientes de la extensión de la masa del sistema, por ejemplo, la temperatura, la presión, la densidad y el volumen específico. Y las extensivas dependen de la extensión de la masa del sistema, por ejemplo, la masa, peso y volumen. Algunas propiedades son el peso, masa y volumen, peso específico, densidad, volumen específico, presión y temperatura. Bueno, a las propiedades extensivas que se refieren a la unidad de la masa se les llama propiedades específicas. Y vamos a explicar qué significan las propiedades que menciono ahí. Vamos a empezar con el peso, que se denota como W. Y el peso se relaciona con la fuerza gravitacional ejercida sobre nuestro sistema.
Su magnitud se determina por la aceleración de la gravedad, la cual se denota g, y en el sistema internacional tiene un valor de 9.806 metros sobre segundo al cuadrado, y en el inglés de 32.174 pies sobre segundo cuadrado. Vamos a continuar con la masa, la cual se denota m, y es una propiedad intrínseca de la materia y se relaciona con la cantidad de sustancia. Sus unidades son los kilogramos. Seguimos con el volumen, el cual se relaciona con las dimensiones en el espacio y sus unidades son los metros cúbicos. Seguimos con la densidad, la cual se denota con la letra P. Y es la relación entre la masa y la unidad de volumen. Sus unidades son los kilogramos sobre metros cúbicos. También tenemos el volumen específico, el cual se denota con la letra V. Y es la relación entre el volumen y la masa. Sus unidades son los metros cúbicos sobre kilogramos, que es al revés de la densidad. También tenemos el peso específico, el cual se denota con la letra Y. Y es la relación entre el peso por unidad de volumen. Sus unidades son los newtons sobre metro cúbico. Bueno, con esto podemos continuar a la presión, la cual es el efecto de una fuerza aplicada en dirección normal a un líquido o gas. Y por último tenemos la temperatura, la cual se asocia con el movimiento de las moléculas dentro del sistema. Y existen tres escalas: los grados Fahrenheit, los grados Kelvin y los grados Celsius. Bueno, podemos continuar al último tema, que es la ley cero. Y la ley cero de la termodinámica dice que si el objeto A de un sistema se encuentra en equilibrio térmico con el objeto B y el objeto B se encuentra en equilibrio térmico con el objeto C, entonces el objeto A y el objeto C están en equilibrio térmico. Con esto se relacionan el proceso termodinámico, el proceso en cuasi equilibrio, el proceso isotérmico, isobárico, isocórico y el ciclo termodinámico. Bueno, el proceso termodinámico puede decirse que es cuando un sistema termodinámico está en estado de equilibrio y sus propiedades comienzan a modificarse por algún factor externo, pero después de un tiempo vuelven a quedar fijas, pero son diferentes a las propiedades iniciales. Bueno, vamos a continuar. El proceso en cuasi equilibrio es cuando en un proceso hay cambios constantes entre su estado final e inicial, los cuales son una sucesión continua de estados de equilibrio indicados por un área en la curva del proceso. Un proceso isotérmico es un proceso de temperatura constante. Un proceso isobárico es un proceso de presión constante y un proceso isocórico es un proceso de volumen constante. Por último, un ciclo termodinámico es cuando al final de una serie de procesos todas las propiedades del sistema son iguales a las iniciales. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias.